Bienvenidos a una nueva clase abierta de nuestro seminario. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se comunican con nosotros, que nos dejan algún comentario, y quiero decirles que para mí es un gran honor el poder servirle a través de la enseñanza. El domingo pasado estuvimos meditando en lo que la Biblia nos enseña acerca de la gracia de Dios. Estamos en el terreno de la teología sistemática, más precisamente en la teología propia, viendo las perfecciones de nuestro Dios. Y veíamos lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo Dios muestra su gracia. Y vimos que por lo menos lo hace en tres aspectos diferentes. En una gracia común que disfruta toda la creación y una gracia salvadora y santificadora que es para los suyos. Y en esta ocasión nos toca meditar en cuanto a la paciencia de Dios, en lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esta perfección del carácter de nuestro Dios, un atributo del carácter de nuestro Dios en cuanto a su paciencia. Pero antes de entrar en este terreno, me gustaría que podamos contrastar lo que es la paciencia para nosotros, cómo nosotros experimentamos la paciencia, porque en realidad somos seres impacientes. Y nosotros mostramos falta de paciencia cuando queremos que las cosas ocurran antes del tiempo que deben ocurrir. Y entonces, porque no ocurren, perdemos la paciencia y abandonamos o desistimos del esfuerzo en el cual estábamos comprometidos. Las expectativas irreales acerca del futuro es un grave problema para aquellas personas que tienen poca paciencia. Y la falta de paciencia, al fin, es una falla del carácter, que al final de cuentas impiden que podamos hacer cualquier cosa que valga la pena. Y hay personas que para justificar su impaciencia dicen, bueno, esto no es para mí, es que esto no es importante, o lo importante es sentirme bien o dejarme llevar por la circunstancia, pero solamente eso es una excusa para la falta de paciencia. Una persona puede convencerse a sí misma y decir, bueno, es que este objetivo no es posible lograrlo, es que ya lo intenté todo. Y esa a veces es simplemente una respuesta lógica para justificar la impaciencia. ¿Qué es la impaciencia en nosotros? ¿Cómo nosotros experimentamos la impaciencia? Bueno, en realidad la paciencia es mantener la calma. O sea, tiene que ver con poder lidiar con la frustración, con los temores, con los sentimientos negativos en nuestras vidas. La falta de paciencia provoca un estrés emocional en las personas. En este tiempo hay muchas personas que están experimentando la impaciencia por las circunstancias por las cuales estamos pasando y se sienten agobiados, se sienten agotados, sienten que esta impaciencia o esta ansiedad le arrebata la vitalidad. Pero ¿cómo es cuando nosotros hablamos con respecto a Dios? Dios no experimenta la paciencia o la impaciencia como nosotros. Es más, Dios no experimenta impaciencia, porque precisamente la impaciencia tiene que ver con no poder determinar los hechos futuros o lo que ha de acontecer, y eso no es un faltante en el carácter de nuestro Señor. Pero vayamos a nuestra definición. Vamos a lo que nosotros vamos a precisar como una definición de paciencia. Definición, Éxodo 34:6. Hay algo aquí curioso que quiero decirles, pero antes veamos nuestra definición en cuanto a Dios, y es que Dios demora su ira y derrama su amor o su gracia sobre su creación mientras lleva a los pecadores al arrepentimiento. Es decir, que la paciencia de Dios es un tiempo en el cual Dios está trabajando y está permitiendo que aquellos que no le conocen puedan ir a su conocimiento. Pero decía que una cosa curiosa es que en el idioma hebreo hay muchas expresiones que tienen que ver con las expresiones faciales. Y una de ellas es la paciencia.
Un hebreo diría de alguien que es paciente que tiene la nariz larga. Claro, esta expresión nosotros la vinculamos o la relacionamos con Pinocho, ¿no? Ese cuento que fue escrito ahí por 1830 en Italia, donde había una marioneta que al mentir le crecía la nariz. Entonces, cuando pensamos en nariz larga, pensamos en la mentira y no en la paciencia. Pero decir que una persona tiene la nariz larga para un hebreo era decir que una persona tenía paciencia. Y por ejemplo, decir que una persona tenía la nariz caliente era decir que era una persona que estaba enojada, que estaba expresando ira. Quizás porque cuando uno se enoja es como que bufa, y ese aire que hace salir con violencia por las fosas nasales calienta la nariz, y eso les hacía pensar o hacía describir que a una persona que se enojaba como una persona que tenía la nariz caliente. Así que de alguna manera ellos decían que Dios tenía la nariz larga, que Dios era paciente. Y si usted va a ese pasaje en Hechos 34:6, vemos que dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y si usted ve, la palabra original para tardo es lento, ¿sí? Lento o largo. Y la palabra que es traducida como ira en el original es fosas nasales o nariz. Es decir que el tener una nariz larga permite estar lejos de la ira. Entonces, eso es una persona con paciencia, una persona que no se enfurece, que no pierde los estribos con facilidad. Así que se podía pensar en Dios como una persona que tenía la nariz larga. Ahora, esto quiere decir que Dios está completamente tranquilo, que las circunstancias a Dios no le afectan. Siempre Él muestra paciencia, siempre Él está en control de toda circunstancia. Veamos el trasfondo bíblico de esta paciencia. Dice que Dios escogió, Él decidió sostener a la creación aún después de la caída. Vemos en Génesis 2:17, cuando Adán y Eva desobedecen, Dios podría haber destruido todas las cosas. Esto lo vimos también el domingo pasado, pero Dios decidió tener paciencia. Él no estaba obligado a hacerlo, no tenía que hacerlo, pero en su paciencia Dios demoró su ira. Dios pasó por alto los pecados mientras se llevó a cabo su plan redentor. O sea, que hay un propósito con esta paciencia. No es que Dios está inactivo, sino que Dios pasó por alto momentáneamente los pecados mientras Él llevó a cabo y está llevando a cabo su plan redentor. Y eso lo vemos, podemos ver un pasaje allí en Romanos 3:25, donde dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está hablando de Cristo. O sea, Dios pasó por alto hasta la cruz, sabiendo de que iba a llegar a la cruz y Cristo pagaría por esos pecados. Dice: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Dios pasó por alto los pecados mientras llevó a cabo su plan redentor. Las personas pierden la paciencia porque las cosas no salen como ellos esperaban. La falta de paciencia en nosotros lo que denota es ansiedad. La falta de paciencia y esta ansiedad se produce cuando las cosas no están saliendo de acuerdo a lo que teníamos previsto. Pero eso no es así con Dios. Dios no es impaciente. Dios tenía un plan. Él sabía que Cristo vendría. Él sabía que la cruz cargaría con ese pecado. Pero nosotros tenemos ansiedad porque no sabemos qué es lo que ha de acontecer. Entonces podemos decir que la falta de paciencia
para nosotros es una falta de claridad sobre el futuro. Es el no saber qué es lo que va a pasar, porque nosotros no tenemos el poder de determinar lo que queremos que pase, no tenemos el control de la situación. Entonces, a nosotros nos gana la impaciencia. La paciencia es una virtud, y es una virtud que viene de parte de Dios. Por eso Pablo llama a Dios el Dios de la paciencia en Romanos 15:5. Sin embargo, en cada uno de nosotros la paciencia no es algo natural. Nosotros no nacemos con paciencia. Al contrario, tú ves un bebé y los bebés no son pacientes para esperar su comida. Nacemos siendo personas impacientes. La paciencia se produce en nuestras vidas en la resistencia de momentos difíciles, en el perseverar ante frustraciones y obstáculos. Una persona controla su ansiedad cuando aprende a lidiar con las dificultades en su vida en vez de caer en caprichos y en rabietas. La falta de paciencia, hermanos, es el mayor de los obstáculos para poder alcanzar objetivos. Sin paciencia todo es más difícil. Sin paciencia no se cultivan buenas relaciones, uno no puede alcanzar objetivos. Sin paciencia no se consiguen cosas que valgan la pena. La falta de paciencia impide el progresar en el desarrollo personal. La falta de paciencia es tener prisa, y la prisa siempre es enemiga de lo bueno. La ansiedad consume a la persona que no tiene paciencia. Ahora pensemos en Dios. Dios no es así. Dios es perfecto. Piensa cuando Adán pecó. Luego pecó Eva, pecaron sus hijos, pecó Abraham, pecó Moisés, y el pecado fue acumulándose. Y no es que Dios se puso impaciente y no supo qué hacer. No es que las cosas estaban ocurriendo como Dios no había esperado que ocurran. No, Dios tenía un plan. Dios había establecido en el momento que iba a intervenir, de la forma que iba a intervenir. Entonces, Él simplemente estaba esperando pacientemente. Dios no es como nosotros. Dios es paciente, y es paciente en todo lo que hace. Dios provee la oportunidad para que todos se arrepientan. En esta paciencia de Dios, el hombre aprovecha en poder ir a Dios, en poder correr a Dios en arrepentimiento. Y es esta una de las razones de la paciencia de Dios. Lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, no es inacción, no está retardando su promesa porque sí. No retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y esta paciencia, el cual Él está manifestando a nosotros, es precisamente para esto. Y lo vemos en el versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. La paciencia de nuestro Dios es para salvación. No debemos confundir la paciencia con debilidad. Hay personas que piensan que la paciencia es un tipo de debilidad, que el ser paciente con las personas o el ser paciente en unas circunstancias es motivar a que las personas no te tomen en serio, ¿no? Si estamos esperando en un lugar y no nos atienden, entonces no ejercitamos la paciencia, sino decimos: no, yo tengo que reclamar, porque si no reclamo, entonces me están tomando como una persona débil. Pero la paciencia en realidad no es cosa de personas débiles. Al contrario, la paciencia es algo que acuñan las personas que son fuertes en su carácter.
Hay personas que dicen, bueno, mira, conmigo no se juega, yo no tolero abusos y por eso no tengo paciencia. Pero una persona que no reacciona temperamentalmente no es débil, es fuerte, porque para eso se requiere mucho control. Es más, para eso se requiere un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu. Dios es paciente y no es débil. Él es todopoderoso. Generalmente nosotros mostramos falta de paciencia cuando queremos que las cosas ocurran antes del tiempo indicado. Entonces, si no ocurre, perdemos la paciencia y creemos que no vale la pena. Pero eso es simplemente una expresión de falta de paciencia. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios es paciente para con todos, queriendo que ninguno perezca, queriendo que ninguno se pierda. Dios no experimenta el tiempo como nosotros. Él es omnitemporal. Esta es una de sus perfecciones que veremos más adelante. Pero Dios no está ansioso por el tiempo como nosotros cuando vamos al médico y nos dijeron un horario y en vez de ser pacientes, que eso significa, la palabra paciente es alguien que espera, nosotros no somos pacientes, somos impacientes. Y decimos, ¿por qué es que no nos atienden? Es que siempre nos parece que a nosotros nos atienden muy rápido y las personas que están dentro, el médico se toma mucho tiempo. Y estamos impacientes, perdemos rápidamente la paciencia. El tiempo a nosotros nos genera ansiedad, pero no es así para con Dios. Dios no experimenta el tiempo como nosotros. Él es distinto que nosotros. Él es omnitemporal. Él creó el tiempo. Y aunque Él se manifiesta dentro del tiempo, Él no está sujeto al tiempo. Así que Dios no es como nosotros. Él no experimenta ansiedad como nosotros. Él es paciente y la paciencia no es una muestra de su debilidad, al contrario, es una muestra de su poder. Él espera. Resumen, Dios espera más tiempo de lo que merecemos, eso es cierto, y no se frustra durante dicha espera. Y veamos el pasaje de Isaías 46:10 que dice, hablando Dios acerca de sí mismo y probando a los israelitas que Él es Dios, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Es decir, Dios tiene el control sobre el futuro. Él es el único que puede decir aquello que ha de acontecer, aquello que ha de pasar. Y esta era la forma que Él probaba a los israelitas que era Dios. Yo soy el único que puede predecir aquello que va a ocurrir. Yo tengo, dice el Señor, yo tengo el control sobre el futuro, algo que un ídolo, algo que una persona no puede tener. Entonces, Él no es como nosotros. Él tiene control de todas las cosas. A Él no le sobreviene nada que no sepa que ha de ocurrir. Absolutamente nada. Nada lo toma por imprevisto. Así que no se frustra con la espera. Él es soberano. Ahora, una pregunta interesante. Y es, ¿se le acaba la paciencia a Dios? ¿Podemos terminar con la paciencia de Dios? ¿Podemos agotar la paciencia de Dios? Algunos leen pasajes como Hebreos, donde vemos que Dios, aquí el autor, habla sobre Esaú y leemos aquí, dice, mirad, del versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredad, la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Obviamente Esaú no procuró con lágrimas el arrepentimiento. No lloraba por el arrepentimiento. Si se hubiese arrepentido, Dios le hubiese perdonado. Pero lo que él procuró con lágrimas fue la bendición. Él quería la bendición y no el arrepentimiento.
Pero el hecho es que algunos, leyendo pasajes como estos, dicen, no llegará al punto donde agotamos la paciencia de Dios y que Dios ya no nos va a dar oportunidades por decir, ok, agotamos la paciencia de Dios. Pero no es así. A nosotros se nos acaba la paciencia. Nosotros tenemos que contar hasta 10 y tenemos, no sé de cuánto es tu paciencia. Algunos tienen paciencias hasta 10, otros tienen paciencias hasta 100, otros cuentan hasta 1000 y dicen, esta es mi cantidad de paciencia, ¿no? Cuento hasta 100 o conté hasta 1000. Pero eso en verdad no es paciencia. Es una técnica simple para no explotar. O sea, te puede servir en un primer paso para poder cultivar una verdadera paciencia. Pero contar hasta 10 va a ser algo que te va a ayudar a evitar mayores problemas, pero no va a resolver el problema de tu carácter. Solo va a evitar que el problema crezca, ¿no? Que haya un problema mayor, pero no va a resolver tu falta de carácter. Lo que estás haciendo cuando contás hasta 10 o cuando contás hasta 100 es contener tu rabia, es contener tu bronca, es acumular tu ira, hasta que en un momento dejas salir, o sea, ok, ya se colmó mi paciencia, entonces ahora yo exploto en esta situación. Pero Dios no hace eso. Dios no es que está conteniendo, no es que en algún momento vamos a llegar a agotar la paciencia de Dios. No, porque eso en realidad no es paciencia. La paciencia humana es una virtud que está relacionada con la sabiduría, que está relacionada con la paz, ¿no? Y Dios no está contando hasta 10, ni está contando hasta 100, ni está contando hasta 1000. Él no se frustra de ninguna manera. De hecho, si pudiéramos nosotros terminar con la paciencia, si la paciencia de Dios se agotara de alguna manera, yo creo que ya la hubiéramos agotado. Imagínate que pecábamos y Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y seguimos pecando. El Señor nos dio las Escrituras para poder guiarnos, para hacernos sabios, para nuestra santificación y para fortalecernos en la lucha contra el pecado. Sin embargo, seguimos pecando. Y nos dio a su Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe, para que nos fortalezca en nuestras debilidades. Y sin embargo, seguimos pecando. Quiero decirte que si la paciencia de Dios se agotara, nosotros ya lo hubiésemos agotado. Pero no es así. No podemos agotar la paciencia de Dios. Porque no podemos hacer nada para que Dios nos ame más, pero tampoco podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Dios ha determinado hacer una obra con nosotros y la va a continuar hasta que Él la termine. Ahora, claro, sí, nosotros vemos también que Dios disciplina. Hay una disciplina. Pero esa disciplina no implica que Dios agotó su paciencia, como muchas veces nos ocurre a nosotros con nuestros hijos. Que castigamos a nuestros hijos, que reprendemos a nuestros hijos porque ya nos sacaron de las casillas, porque ya agotaron nuestras paciencias. Entonces actuamos cuando ya estamos enojados. Dios no es así. Dios no actúa en su enojo. Dios actúa en su amor. Cuando Dios nos corrige, Él nos corrige en su amor, porque somos sus hijos y no seríamos bastardos. Dios nunca nos va a desechar. Dios nunca nos va a tomar como un caso perdido. Nunca vamos a agotar la paciencia de Dios. Él siempre nos tratará con amor. Y la disciplina de Dios para con nuestra vida tiene que ver con su amor. Así que si la pregunta es si podemos agotar la paciencia de Dios, no la podemos agotar, porque la paciencia de Dios es infinita. Ahora, Él está en control. Él sabe y ya estableció todas las cosas. Él no se ve afectado por lo que está ocurriendo. Él no está impaciente. Él sabe en el momento que va a intervenir y Él sabe en el momento que va a derramar su ira, pero su paciencia no se ha agotado, aunque llegará un momento donde Él va a juzgar a todos los hombres, pero no lo va a hacer porque su paciencia se
agote, sino porque Él ha determinado el momento, el día que esto ocurra. Y esto es, hermanos, es maravilloso. El entender, primero, que Dios no está ausente. La paciencia de Dios no es una inacción. Algunos creen que algunas personas, por ejemplo, creen que son pacientes porque son inactivos, porque dejan todas las cosas que tienen que hacer hoy, las dejan para mañana. Y eso es inacción y eso es pecaminoso. Y algunos pueden decir, bueno, eso es paciencia. No, eso no es paciencia. Eso es inacción, eso es pecado. Y Dios no está inactivo. No es que Dios, ok, no puedo resolver esto y dejo porque no lo puedo resolver, o no voy a intervenir porque, bueno, lo voy a dejar para mañana. Lo debería haber hecho hoy, pero no, Dios no es así. Dios es todopoderoso, Dios no está inactivo, Dios está absolutamente en control y activo en cada circunstancia. Así que esto es maravilloso, saber que Dios está en control y lo que estamos experimentando hoy es su paciencia. Y en su paciencia, cada uno de nosotros debemos predicar el Evangelio porque sabemos que este tiempo, el tiempo de gracia que Dios ha determinado, es para que podamos alcanzar con las promesas de Dios de salvación a aquellos que todavía no le conocen. Y también quizás decirte a vos que estás viviendo una vida entre el límite, entre el que no saber si estás a punto de agotar la paciencia de Dios, la cual te he confirmado que no podremos agotarla, pero la pregunta es que si piensas esto, entonces es quizás que estás viviendo una vida que está de alguna manera poniendo a prueba o tentando, ¿no?, a Dios en muchas áreas de tu vida. Dios es un Dios paciente, pero Dios no tolera el pecado. Dios traerá juicio sobre el pecado. Así es que es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo que evalúes tu propia vida y sepas que este tiempo es el tiempo donde tú puedes considerar, porque este tiempo pasará. Y el que hoy es nuestro abogado, mañana será nuestro juez. Eso será así. Entonces, que podamos en este tiempo maravillarnos ante nuestro Dios y también meditar en cuanto a su paciencia. Gracias a Dios por ese atributo. Dios les bendiga.